Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, antes de referirme al proyecto que ha sido rechazado, y por eso tengo los 5 minutos, cuando estaba por iniciar esta sesión, me gustaría referirme a lo que pasó minutos antes de iniciar la sesión, que hemos tomado conocimiento de un hecho muy grave, que fue el allanamiento a la residencia del expresidente Mauricio Macri, por supuesta violación, presunta violación a la cuarentena. Señor presidente, este es un hecho muy grave, claramente es un intento de amedrentamiento del expresidente, es un ataque político, es un intento de persecución. Está claro que la presunta violación de la cuarentena es una mera excusa. Por supuesto que si la justicia hoy tuviera que investigar todas las presuntas violaciones de la cuarentena no alcanzaría ni todos los jueces que quieren crear con la reforma judicial, presidente. Por lo tanto, me parece que este tema no hay que dejarlo pasar, hay que tener un enérgico repudio y, por supuesto, hay que llamar las cosas por su nombre. Si le queremos llamar ataque político, lo podemos llamar. También le podemos llamar lawfare en términos de lo que lo que usa el bloque oficialista. Pero está claro que estamos hablando de un hecho absolutamente repudiable y nos solidarizamos en mi persona y en el bloque Juntos por el Cambio con el expresidente Mauricio Macri. En segundo lugar, señor presidente, me gustaría referirme a las declaraciones del ministro de Seguridad, Sergio Berni, respecto a los organismos de derechos humanos. Voy a tomar el atrevimiento de leerlos, porque realmente cada vez que las leo me sorprendo de lo que dijo el ministro, un funcionario público de nuestra provincia. Berni dijo: todos los que trabajan en derechos humanos cobran sueldos de lo más importante del Estado, que les paga el Estado, que viven viajando dando conferencias, pero que nunca aportan nada ni contribuyen a la gestión. Ninguno de ese sector quiere venir a trabajar. Ese sector es puro bla bla. Realmente gravísimas, presidente, gravísimas, señor presidente, las declaraciones del ministro. Es muy preocupante que un funcionario de la provincia de Buenos Aires tenga su opinión sobre los organismos de derechos humanos, que son un símbolo de la lucha por los derechos humanos en la Argentina, por la memoria, por la verdad y la justicia. Una ofensa a nuestras abuelas, a nuestras madres, a quienes arriesgaron su vida o a la aparición con vida durante la dictadura cívico-militar, y son cosas que de alguna manera nunca pueden dejarse pasar y hay que rechazarlas y repudiarlas claramente, señor presidente. Por eso también me preocupa, y mucho, que hoy se haya rechazado este proyecto de declaración por parte del bloque oficialista y que no se haya permitido tratarlo por sobre tablas. Porque está claro que no podemos guardar silencio ante estas situaciones. Las declaraciones de Berni fueron repudiadas por las abuelas, fueron repudiadas por las madres líneas fundadoras, fueron repudiadas por la agrupación Hijos, fueron repudiadas por el CELS. Ahora, no son repudiadas por esta Cámara porque el bloque oficialista se negó a tratar el proyecto de declaración, señor presidente. Parafraseando al actual presidente Fernández, yo diría: hasta que el silencio aturda al bloque oficialista, señor presidente, porque nosotros no podemos quedarnos callados ante la gravedad de lo que dijo el ministro de Seguridad. Mire, presidente, cuando ocurrió el terrible y repudiable fallo del 2x1, que tendía a generar impunidad a muchos de los autores de los crímenes de lesa humanidad durante la dictadura, todos los bloques de la Cámara de Diputados de la Nación presentamos proyectos, incluido uno de mi autoría, para cambiar la legislación y terminar con que quede claro que el beneficio del 2x1 no era aplicable a los crímenes de lesa humanidad. Porque claramente en la defensa de los derechos humanos no tiene que haber diferencias partidarias. Es una política de Estado y, por lo tanto, cuando un funcionario público agravia, como ha agraviado el ministro Berni a los organismos de derechos humanos, todos tenemos que tener una posición clara. En ese momento, cuando fue el fallo del 2x1, tuvimos todos una posición clara, todos los bloques, y por eso aprobamos una ley en menos de una semana en la Cámara de Diputados y en el Senado. Incluso hubo una marcha multitudinaria, yo fui uno de los que participé, porque claramente en esos casos no hay que quedarse callado y hay que tener una posición clarísima en cuanto a la promoción y defensa de los derechos humanos y por la memoria, la verdad y la justicia. Por lo tanto, es casi inentendible e injustificable
que hoy no podamos aprobar un proyecto de declaración repudiando lo que ha dicho el ministro de Seguridad, Berni. Tampoco alcanza, como decía el diputado Bardón, con respecto a que se haya pedido alguna disculpa, porque no se retractó, que era lo que correspondía. Y tampoco sé si alcanza, del punto de vista del funcionamiento del gobierno provincial, que no se haga nada respecto al ministro Berni. Porque lo primero que nos hubiera gustado escuchar es al gobernador Kicillof refiriéndose a este tema. Lo único que escuchamos fue el jefe de gabinete hablar de que era una declaración personal de Berni. Sí, seguramente, pero grave, porque es parte del equipo del gobernador Kicillof. Mire, presidente, ayer se cumplieron 44 años de la Noche de los Lápices. Ya hubo un homenaje aquí, lo recordamos. No repudiar las declaraciones de Berni es ofender la memoria de esos estudiantes secundarios platenses que fueron víctimas del terrorismo de Estado. Por lo tanto, espero que haya una reflexión en el bloque oficialista, cambie su posición y la próxima sesión repudiemos con claridad la declaración gravísima del ministro Berni. Por otro lado, presidente, me gustaría referirme al proyecto que acabamos de aprobar de la prórroga de la ley 15.172. La verdad que el tema de las tomas es muy preocupante en la provincia de Buenos Aires, señor presidente. Hoy en la provincia hay más de 50 kilómetros cuadrados de tomas de tierras. Es decir, casi el equivalente a todo el partido de Avellaneda está hoy tomado en la provincia. Y por lo tanto, nosotros planteamos en la discusión que no solamente teníamos que prorrogar la ley 15.172, sino que teníamos que aclarar claramente cuál era el alcance de esa ley. Y por supuesto que incluimos un artículo donde queda claro que la suspensión de los desalojos no tiene nada que ver y no es aplicable a las tomas producidas y por supuesto que usurpaciones que son claramente ilegales. Pero con eso solo creíamos que no alcanzaba, más allá de la buena modificación que propuso el bloque Juntos por el Cambio, así como también hemos incluido en la ley que acabamos de darle media sanción, el proyecto de ley, hemos incluido estableciendo claramente que cuando se habla de lanzamientos es solamente lo que tiene que ver con vivienda única de ocupación permanente. Pero creíamos que teníamos que ir por más, señor presidente, y darle más instrumentos a la justicia para poder resolver esta ola de tomas. La verdad que no podemos seguir mirando para un costado, señor presidente. Es muy grave lo que está pasando. Se está afectando el derecho de la propiedad privada de muchísimos bonaerenses. Y por lo tanto, había que de alguna manera plantear lo que venimos sosteniendo, que es declarar la emergencia en materia de tomas y usurpaciones en la provincia de Buenos Aires, y tratar de darle más instrumentos a los jueces para que puedan actuar rápidamente, porque todos sabemos, señor presidente, que si la toma se demora en el tiempo, el desalojo, se consolida, y por supuesto que puede ser mucho más difícil, porque está claro que hay gente atrás, hay familias, hay personas que están en ese lugar, y por lo tanto hay que considerarlo, y entonces la manera de resolverlo es desalojándolo en forma inmediata, y para eso los jueces tienen que tener todos los instrumentos necesarios para hacerlo, señor presidente. Lamentablemente, el oficialismo se negó a tratar el proyecto que declaraba la emergencia. Sí, señor presidente. Sí, le pido el tiempo, por favor. Ya termino, gracias. Lamentablemente se negaron a tratar este proyecto. Por lo tanto, me parece, señor presidente, que tenemos que empezar a resolver los temas que nos toca resolver. Y eso le pido al oficialismo que lo haga. No puede ser que cada vez que escuchemos hablen de lo que hizo la exgobernadora María Vidal. Los últimos 30 años, 26 fueron gobernados por el actual gobierno, por el oficialismo. 26 de los 30. Y la provincia, lo que ha crecido es la desigualdad, los desequilibrios estructurales, la pobreza. Es hora que hay que hacerse cargo, señor presidente, y resolver los temas. Basta de chicanas y pongámonos a trabajar. Es hora de gobernar. Es hora de que se hagan cargo de la responsabilidad del gobierno y no buscar excusas permanentes ni la confrontación como herramienta de legitimación política. Muchas gracias.